Son muy diversos los cambios que se han dado en los modelos de familia en España durante las últimas décadas. El modelo tradicional de familia nuclear ha pasado a un segundo plano, dando lugar a un nuevo tipo de familias, compuestos por miembros muy diversos. Que no miran su condición sexual, sino los elementos que les unifican y les crean los lazos sentimentales. Que no les preocupan los prejuicios ni las condiciones sociales, sino el bienestar y la salud de sus miembros. Estos modelos comprenden tanto parejas de distintos sexos como parejas del mismo sexo, o incluso personas solteras con hijos o hijas. A todos y a todas les afecta el sistema social y político en el que vivimos, y muchas de estas familias necesitan ayuda profesional. A continuación, veremos los diferentes tipos de familia que existen. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja. Está compuesta por los padres, que pueden ser dos padres o dos madres, o un padre y una madre, con sus hijos respectivos. Sentirás acorralada. Está formada por un padre y un hijo o hija, o una madre con su hijo o hija. No haber nacido, pero tú siempre. En esta conviven, además de la familia nuclear, abuelos, tíos o primos. Pensando en ti. Está formada por una pareja que no ha tenido hijos o que sus hijos ya no viven en casa. La vida es bella. Son construcciones de una nueva familia con hijos de otras relaciones anteriores. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Son familias con 3 o más hijos. ¿Pero qué es la orientación familiar? Veámoslo a continuación. La orientación familiar es un conjunto de técnicas, pautas y destrezas que son aplicadas al conjunto de la familia para fortalecer las habilidades y las capacidades familiares en su contexto, con la finalidad que ellos mismos puedan resolver los problemas a los que se enfrentan de una manera adecuada y los que puedan surgir en un futuro. Esto será posible estimulando el progreso de manera individual de cada miembro que conforma el núcleo familiar, para que sea duradero a lo largo de la vida. Concepción Martínez Vázquez nos acerca de forma más amplia al concepto de orientación familiar, sus características y los objetivos que ésta desarrolla. La orientación forma parte de una de las 3 técnicas de intervención desde el SEAFI. Orientación, terapia y mediación son las que se utilizan. Y esas vienen con la directriz de Consellería. La Consellería de Bienestar Social es la que nos dice tenéis que trabajar desde la orientación familiar, desde la mediación o desde la terapia familiar. La orientación familiar es un proceso, porque es un proceso de ayuda en el que se trabaja para que la familia recupere las capacidades si las ha tenido y por algún motivo, sea por factores de estrés, por una parte y estresores, por ejemplo, ahora el tema de pérdida de empleo o dificultades con la familia de origen, todo eso puede repercutir en la convivencia y en la organización familiar. Entonces la orientación trata o de restablecer la capacidad de la familia o de dotar de habilidades a quien no las ha tenido nunca. Diferenciar la terapia de la orientación a veces es un poco complicado y va a tener que ver más con las capacidades de la familia que con el tipo de problema. Si es una familia que tiene suficientes habilidades a nivel de organización, de relación, tienen trabajo, pero tiene dificultades relacionales, es decir, se trabaja sobre las relaciones familiares, los roles, los subsistemas que hay en las familias, se suele decir que trabajamos con terapia familiar. Pero son familias que tienen capacidades, pero a nivel relacional hay bastantes problemas. Y utilizamos la orientación familiar cuando se trata de dotar a la familia de habilidades, de destrezas o de estrategias que le permitan de alguna forma resolver problemas. Un ejemplo, pues padres con hijos que tienen dificultades a la hora de aplicar estilos educativos adecuados, el tema de la adolescencia, por ejemplo, que es un tema bastante frecuente en un SEAFI, una adolescencia que no es bien entendida por los progenitores y que a lo mejor les ponen límites muy rígidos, o madres que no tienen habilidades porque tienen deficiencias cognitivas, o padres y madres que han tenido en su infancia pues historia de malos tratos y repiten de alguna forma el estilo relacional y educacional. Todo eso son ejemplos de orientación familiar.
¿Y cuáles son las áreas donde interviene la orientación familiar? Las áreas de intervención sirven para detectar cuáles son las disfuncionalidades dentro del núcleo familiar. Para ello se trabajarán habilidades y estrategias que servirán para analizar cuál es el problema, a qué se debe la causa y la consecuencia que deriva. Las diferentes áreas que se trabajan son área de comunicación, área de crianza, área de habilidades de vida, área de resolución de conflictos, área afectiva, área de socialización, área organizativa y área de desarrollo personal. Si las áreas se trabajan de una manera adecuada y el profesional siempre actúa de guía, se podrá alcanzar una mayor funcionalidad familiar. ¿Pero qué sabemos acerca de la discapacidad en la orientación familiar? Que aparezca una discapacidad en una familia puede suponer un factor de riesgo para esta familia, en la medida en que requiere un mayor grado de organización familiar de todos los miembros, una redistribución a veces de las funciones, una incluso distribución de los roles, quién hace qué, porque imaginaros, si hablamos de discapacidad, por ejemplo, adquirida a partir de un accidente, los miembros de la familia se tienen que reestructurar, reorganizar, no solo físicamente y organizativamente, sino a nivel relacional. Si es una discapacidad congénita, imaginar que hay un niño que nace pues ciego, ¿no? Y que requiere pues una adaptación incluso de las actividades que la familia antes realizaba y que ahora tiene que reorganizarse, ¿no? Por supuesto que desde la orientación familiar se puede trabajar el tema de la discapacidad como un factor de riesgo que puede aparecer en una familia. Por ejemplo, fijaros, desde la orientación familiar, trabajar la discapacidad, uno tiene un hijo y hasta que no empieza la etapa escolar y no aparecen dificultades escolares, a veces la discapacidad se camufla, ¿no? Si es un niño que a lo mejor es más tranquilo o que no está suficientemente estimulado, pero cuando llega al ámbito escolar y se detecta, por ejemplo, un retraso mental, ¿vale? Eso también es un tipo de discapacidad que a veces, si las expectativas de la familia son inadecuadas, requiere de la orientación familiar, primero para identificar cuáles son esas expectativas, luego para trabajar otras más realistas, luego cómo cada uno de los miembros ve a este miembro discapacitado que no le sobreproteja, pero que tampoco le rechace, ¿no? Entonces, no solamente para grandes tragedias existe la orientación, va a depender del tipo de problema que presente la familia. Conozcamos la perspectiva de Esther Ramírez, psicóloga del Centro Ocupacional Francisco Esteve. Bueno, en discapacidad intelectual el tema de la orientación familiar un poco se enmarca, bueno, en nosotros se enmarca en el tema de nosotros atendemos a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Es un poco el sentido de esa orientación familiar. Asesorar a los padres en todo el proceso que está siguiendo, pues desde que haya la detección de un problema, qué pasos hay que seguir, para pues si tiene que ir a algún tipo de recurso a servicios sociales, al médico a pedir algún tipo de información. Eso se puede hacer, eso la persona que lleva esa parte en el centro de atención temprana pues se ocupa de esa parte. En el centro ocupacional, por ejemplo, que es donde yo desarrollo el trabajo, nosotros lo que hacemos es una labor de acogida, porque normalmente quien solicita plaza son los familiares. Muchos de nuestros usuarios tienen un familiar que es el guardador de hecho o su tutor legal. Entonces nosotros, aparte de conocer al usuario, lo que hacemos es pues acoger a la familia. ¿Cómo? Pues el familiar se entrevista con 3 personas que forman parte del centro, la trabajadora social, el director y yo. Entonces ahí le explicamos un poco el funcionamiento del centro. Yo recojo la información que tiene que ver con el usuario y con pues cómo es y un poco su historia personal, los miembros de la familia que están más en contacto con él, cómo son las relaciones en la familia. A nosotros nos parece que el contacto con la familia es fundamental. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estamos en contacto para cualquier situación que a la familia le genere algún tipo de duda o de angustia, pues para escucharles. Cuando hay por ejemplo, se les apoya mucho a las familias en temas pues de solicitud de ayudas, de revisión de certificados de discapacidad, de todo el tema de la dependencia. En esa parte se asesora mucho por parte del director y de la trabajadora social, sobre todo. Yo llevo una parte más de asesoramiento,
pues por ejemplo del funcionamiento del usuario y de la adaptación del usuario al centro ocupacional, de cómo se integra en el grupo de referencia donde va a estar con un monitor o una monitora. El planteamiento que tenemos como centro ocupacional, nosotros intentamos coordinarnos con todos aquellos recursos que pensamos que pueden mejorar en la calidad de vida de nuestro usuario y de sus familias. De hecho, a veces las familias son reacias a contar su situación a los servicios sociales y nosotros mediamos un poco ahí, porque el tema de ir a los servicios sociales se ve como, no sé, como que estás en una situación, digamos, de exclusión social, ¿no? Y las familias a veces son reacias a hacer eso. Pero nosotros nos encontramos con situaciones en las que hay situaciones de abandono, aunque haya un familiar que se esté haciendo cargo de esa persona a lo mejor no está bien alimentada, no está bien atendida, el dinero de la pensión de esa persona se dedica a otras cosas que no revierte directamente en ella. Esa parte yo creo que sí que es interesante. A veces las familias con un miembro con discapacidad intelectual no tienen el problema con ese miembro, pero necesitan ayuda, porque tienen otro problema. Por ejemplo, el explicar lo que le pasa a la persona con discapacidad a los hijos que no la tienen. En resumen, los objetivos de la orientación familiar son crear un espacio donde la familia pueda abordar sus dificultades en un clima de empatía, escucha y acogida por parte del orientador. Recoger la demanda de la familia desde un abordaje integral que permita la atención de las necesidades. Identificar las potencialidades y o capacidades del grupo familiar. Ofrecer un nuevo reencuadre de las necesidades de la situación familiar que posibilite el hacer consciente a todos los miembros de su protagonismo activo en la búsqueda de soluciones. Diseñar un plan de intervención a partir de los factores protectores y las potencialidades que permitan minimizar o disminuir los factores de riesgo. Legitimar la función de la familia como promotora de los elementos de cambio necesarios a partir de sus propias capacidades y recursos. Poner en marcha el plan de intervención con el fin de generalizar y hacer consistentes las habilidades adquiridas para una mayor funcionalidad familiar. Promover acciones tendentes a la dinamización de la red de apoyo social y familiar. Preparar con la familia la prevención de nuevas crisis. Conseguir una desvinculación del orientador familiar. En definitiva, la orientación familiar es una técnica que dota de herramientas necesarias a las familias para desarrollar habilidades y destrezas con la finalidad de resolver las dificultades establecidas en el núcleo familiar y en su entorno o los posibles problemas que les puedan surgir en un futuro. Cuando las piensas y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden y alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Si quiere darle vida.